Buenas tardes, amigos de España y de Europa, buenas tardes. Y buenas tardes también, o buen mediodía, América. Son las 20:16, es decir, las 20 horas con 16 minutos, las 8:17 PM. Aquí en la ciudad de Madrid, del martes 23 de mayo de 2023. Antes de comenzar, les iba a pedir que se suscriban a mi canal, por favor, si quieren. Suscríbanse al canal. Así me dan más ánimos para seguir grabando videos. Bueno, vamos con el video número 17, creo que es el 17, sobre la historia del siglo XX. Lo que se conoce como el siglo XX corto, de 1914 a 1945. En el video anterior hablamos de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ahora seguimos con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial o con lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos hoy sobre todo de la Guerra Fría. Bueno, en algún momento se da el fin de la cooperación interaliada, es decir, la cooperación entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y se quiebra la Gran Alianza, es decir, los aliados, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y la Unión Soviética. Muchas de las nuevas esperanzas que trajo la paz se frustraron muy rápidamente, puesto que las tensiones entre los socios de la Gran Alianza, que fue la que ganó la guerra, en particular las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias que surgen después del Segundo Conflicto Mundial, estas tensiones empañan esa paz tan anhelada. Estados Unidos aparecía como el más claro triunfador, único gigante económico además de militar. Roosevelt, antes de morir, que fue sustituido por Hoover, Roosevelt, incluso durante la guerra ya se hablaba de la paz y se hacían cosas a futuro, ¿no? A futuro, cuando terminara la guerra, eso lo vimos en el video anterior. Roosevelt tenía la ambición, si se puede llamar así, de evitar futuras amenazas a la paz mundial. Y para ello era necesario que los Estados Unidos ejerciera su responsabilidad internacional, abandonando el aislacionismo para evitar lo sucedido en 1918 o a partir de 1918. Stalin tenía una inmensa reconstrucción por delante. Tenía la voluntad de aprovechar la ocupación militar soviética del 44 y el 45 para conjurar de una vez las amenazas externas a la Unión Soviética y engrandecerla territorialmente, recuperando los territorios que le habían pertenecido al imperio zarista. Había un paradigma
por un lado revolución y por otro lado imperialismo. Stalin se enfrentaba a una disyuntiva: o profundizaba la revolución o se expandía, es decir, se volvía imperialista. Ambas cosas al mismo tiempo eran muy difíciles, ¿no? Este era el llamado paradigma revolucionario imperial, que buscaba un imperio socialista, como lo definió V.M. Subok. Daba prioridad a las necesidades de seguridad y poder, como un realista clásico, sobre el objetivo ideológico de alentar una revolución comunista a nivel mundial. Primero estaba la seguridad y el poder, luego la revolución mundial. Deseaba, para los primeros fines de seguridad, un cordón sanitario en Europa Oriental y en los Balcanes, con gobiernos socialistas afines, para poner territorio de por medio y evitar un nuevo ataque por sorpresa del bloque capitalista. También buscaba una salida al Mediterráneo, el control del Cáucaso y un colchón de seguridad en el extremo oriente, es decir, en Mongolia, Manchuria, y deseaba tener presencia en Japón, para alejar a las potencias occidentales, sobre todo a los Estados Unidos, de las fronteras soviéticas. Por el esfuerzo bélico realizado por la Unión Soviética, por su incuestionable liderazgo interno, las simpatías hacia el comunismo de amplios sectores de la opinión mundial y el derecho de veto logrado en el Consejo de Seguridad de la ONU, se consideraba la Unión Soviética y Stalin con suficiente legitimidad como para determinar los acuerdos postbélicos, como ya había hecho en las cumbres celebradas con Churchill y Roosevelt, en el directorio de los tres grandes aliados que funcionó durante la guerra. Los tres grandes aliados fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Francia también era un aliado, pero estaba totalmente ocupado por Alemania y no pudo desempeñar un papel defensivo que fuese determinante. Así pues, en 1945, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, buscaban un nuevo equilibrio de poder internacional que les asegurase una posición de influencia en el mundo de la postguerra. Para cubrir sus objetivos poco compatibles, por otra parte, ambas potencias necesitaban mantener un cierto grado de cooperación entre ellas. Esta doble aspiración se demostró poco realista. En cuanto desapareció el enemigo común, es decir, Alemania y Japón sobre todo, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Soviética se deterioraron y resultó imposible llegar a acuerdos sobre temas básicos. La tensión y la desconfianza aumentaron a lo largo de 1946. Se instaló una dinámica de inseguridad en la que cada movimiento para garantizar la seguridad propia era percibido como una amenaza por la otra parte e incrementaba la tensión bilateral.
En 1947, pese a la voluntad inicial de ambas partes de impedir la ruptura, se puede hablar de Guerra Fría. Entonces, a partir de 1947, porque hay que buscar una fecha, ¿no? Podemos hablar de Guerra Fría. Ahora, de aquí hasta el final de los videos del siglo XX corto, y faltan muchos, quizás unos 15 más, hasta el final de esos videos estaremos viviendo en un mundo con Guerra Fría, desde el 47 al 91 del siglo XX. La hostilidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, no obstante, venía de atrás. A fines del siglo XIX, sus proyectos expansionistas, los de ambos, habían chocado en el Extremo Oriente. La fecha clave fue 1917, con el triunfo de la Revolución Bolchevique, cuando en Rusia se asentó un sistema que desafiaba al mundo liberal capitalista y promovía la revolución mundial. En los años 20, las potencias occidentales habían intervenido en la guerra civil rusa, y eso lo vimos en videos anteriores, en contra de los bolcheviques, y se habían resistido a reconocer al nuevo Estado soviético. La sospecha de que la Unión Soviética tenía objetivos de dominación mundial constituyó durante años un axioma del Departamento de Estado norteamericano o del Departamento de Estado estadounidense. No obstante, Roosevelt consideró más peligrosa la amenaza nazi y la lucha contra el enemigo común permitió crear la Gran Alianza. Después surgieron tensiones por la tardanza de los aliados occidentales en abrir un segundo frente europeo que pudiera descongestionar el frente soviético, y por las declaraciones de Roosevelt acerca de un futuro basado en la democracia y el libre mercado. En 1945, entre las dos reuniones en la cumbre para organizar la postguerra, que fueron la conferencia tripartita de Yalta en febrero y la conferencia de Potsdam en julio, se manifestaron las diferencias en torno a qué hacer con las fronteras y reparaciones de guerra de Alemania, que estaba dividida en 4 zonas de ocupación, y sobre todo con Polonia y la Europa centro-oriental. Stalin, por su parte, estaba decidido a crear allí una zona de influencia, conforme las tropas soviéticas habían ido ocupando los países de la zona desde 1944 y se habían establecido gobiernos de coalición antifascista y asegurado posiciones de poder a los partidos comunistas locales. Por otra parte, la Gran Bretaña de Churchill había reconocido a Stalin la lícita preponderancia soviética en la zona en octubre de 1944, a cambio de la británica sobre Grecia. Sin embargo, en Yalta, Roosevelt, es decir, Estados Unidos, se mostró contrario a los evidentes planes soviéticos de controlación en el área. Se aceptó la vaga promesa soviética de permitir allí elecciones libres, fue porque no deseaba un enfrentamiento prematuro. Ansiaba la cooperación de Stalin para acabar con la guerra en Asia y para poner en marcha las nuevas instituciones internacionales. Confiaba en lograr concesiones de la Unión Soviética en los temas europeos, manejando las reparaciones alemanas
y el factible apoyo financiero norteamericano en la reconstrucción. Las distancias interaliadas aumentaron a raíz de la conferencia en la cumbre de Potsdam entre Stalin, Clement Attlee, que fue el sustituto de Churchill en esa reunión, y creo que Churchill comenzó la reunión, pero la terminó Clement Attlee, por algún motivo que desconozco, no sé si un motivo de salud, bueno. Stalin, Churchill y su sustituto, y Harry Truman, porque Roosevelt acababa de morir. Hablo de la conferencia de Potsdam en abril. Allí quedó patente que la interpretación acerca del futuro político de Europa, de la Europa Oriental, era absolutamente divergente. Una cosa querían los aliados, es decir, una cosa querían los Estados Unidos sobre todo, y otra la Unión Soviética. No obstante, en la reunión se logró una solución provisional para el tema de Alemania. Reeducar a su población, de eso hablamos en el anterior video, y mutilar su economía y su ejército. Esto a mí me pone muy molesta, ¿no? Había 5 palabras que comenzaban por des. La desmilitarización, y todo esto tenía que ver con Alemania. La desmilitarización, la desnazificación, que la está haciendo ahora Putin en Ucrania, la desindustrialización, la democratización y la descentralización favorecían los intereses de la Unión Soviética, aunque no tanto como deseaba Stalin, porque los occidentales controlaban 2/3 de Alemania y pronto empezaron a dar pasos para mantenerlos fuera del alcance soviético. Por otra parte, mientras el proyecto de la ONU, que comentamos en el video anterior, salía adelante, surgió la cuestión nuclear. Las bombas atómicas sobre Japón, aunque no representasen una amenaza directa para la Unión Soviética, en 1947 solo había 14 bombas y Estados Unidos no disponía de mapas con objetivos enemigos. O sea, se suponía o casi que sabía que Estados Unidos no las utilizaría, o en todo caso no en muchos años, ¿no? Entonces, las bombas atómicas no eran una amenaza directa para la Unión Soviética en ese momento, pero resultaban una demostración de poder y debilitaban la posición negociadora soviética. Stalin estimó que Washington quería ejercer una especie de chantaje con el arma nuclear. De hecho, Estados Unidos decidió excluir a la Unión Soviética de la ocupación de Japón. Una ocupación, o sea, una presencia militar que la Unión Soviética quería tener en Japón. Esto no fue posible. Estados Unidos excluyó a la Unión Soviética de la ocupación en Japón. Stalin endureció sus posiciones. Ordenó un proyecto colosal con una operación de espionaje incluida para acceder a la tecnología nuclear y otros proyectos de rearme. En paralelo, habían surgido discrepancias económicas. Stalin había accedido a participar en Bretton Woods en 1944, como vimos en el video anterior,
ante la perspectiva de préstamos norteamericanos. Pero cuando los solicitó en 1945, las condiciones impuestas por los Estados Unidos, que incluían libre comercio en la Europa Oriental y cumplimiento de los acuerdos de Yalta, fueron rechazadas por Moscú. Es decir, Moscú decidió rechazar las condiciones que le imponía a Estados Unidos para la ayuda económica. Truman decidió eliminar las ayudas económicas en préstamo y arriendo que la Unión Soviética, igual que Gran Bretaña, recibían desde 1941. A Gran Bretaña no se las eliminó, solamente se las eliminó a la Unión Soviética. Y además Truman mostró una menor disposición a aceptar las peticiones soviéticas de reparaciones de guerra. En 1946, Moscú anunció que no se adhería a las instituciones de Bretton Woods. Preferían renunciar a las ayudas para no quedar en situación de dependencia o debilidad. A pesar de todo, por entonces parecía que aún había espacio para cierta cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las reuniones de ministros de Exteriores de los países vencedores, celebradas entre diciembre del 45 y junio del 46, permitieron la Conferencia de Paz de París, Conferencia de Paz de París. Y esta conferencia llevó a la firma, en febrero del 47, de los tratados de paz con Italia. A cambio, Italia cedía el Dodecaneso a Grecia y cedía Istria a Yugoslavia, con la cuestión de Trieste pendiente de arreglo. También en esta conferencia de paz de París hubo un tratado de paz con Rumanía. Esto siempre era a cambio de algo. A cambio de esto, Rumanía perdía Dobruja Meridional o Dobruja Meridional. Hungría también se benefició de un tratado de paz, pero perdiendo Transilvania, que se la tuvo que ceder a Rumanía. Bulgaria también tuvo su tratado de paz, pero perdió su salida al mar a favor de Grecia. Y Finlandia, con los acuerdos definitivos sobre reparaciones y fronteras, incluidas las cesiones territoriales a la URSS. De esta forma, Finlandia también accedió a un tratado de paz. Hasta 1946, ninguna de las partes había buscado un enfrentamiento. Truman había reconocido a los gobiernos europeos impuestos por la Unión Soviética. Había intentado facilitar un acuerdo entre comunistas y nacionalistas en China, así como un acuerdo sobre la energía atómica. A su vez, Stalin había retirado sus tropas de Checoslovaquia, había permitido elecciones libres en ese país y en Hungría y en su zona de ocupación austríaca. Había retirado sus tropas de Manchuria, desaconsejado la revolución a la toma de poder a los comunistas griegos, italianos y franceses, y había ayudado poco a los chinos. Es decir, había ayudado poco a los comunistas chinos. Tanto en la administración Truman como en los gobiernos europeos occidentales, surgía la idea de incompatibilidad de intereses con la Unión Soviética. La Unión Soviética además emprendió una política agresiva en la Europa centrooriental, es decir, en Centro Europa y la Europa del Este.
al facilitar o forzar el acceso al poder de los comunistas y la persecución a sus oponentes. Y una política agresiva igualmente en el Cáucaso. Stalin había arrancado el control de Mongolia a China. Había aplazado la retirada de sus tropas del norte de Irán, que estaba ocupado desde 1941. Y había apoyado el secesionismo azeri y kurdo en busca de petróleo. Al tiempo exigió a Turquía participar en el control de los estrechos y exigió bases navales en el Mediterráneo. Quería la anexión de las provincias orientales turcas para completar el control de la zona estratégica del Cáucaso. Objetivo apoyado por el nacionalismo de las repúblicas soviéticas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Mientras tanto, Tito, en Yugoslavia, ayudaba a los comunistas en la guerra civil griega y se entrevió el riesgo de una creciente influencia comunista en Francia o Italia, dada su desastrosa situación socioeconómica. En este contexto, días después de un discurso de Stalin en el Teatro Bolshoi, donde ratificó la implacable hostilidad del mundo capitalista, el diplomático George Kennan envió en febrero del 46 un telegrama muy famoso que pasó a la historia como el telegrama largo, advirtiendo del peligro expansionista soviético. Stalin nunca cooperaría con Occidente. Eso ya era visible. Había que utilizar sobre todo el arma económica y dejar la disuasión militar para lugares decisivos, pensaron los Estados Unidos. La primera parte de este dictamen se convirtió en la base estratégica norteamericana durante décadas. En marzo de 1946, Estados Unidos ya se opuso a las pretensiones soviéticas en Turquía, con el despliegue de parte de su flota de guerra en el Mediterráneo Oriental, y llevó al Consejo de Seguridad de la ONU el tema de Irán, de donde Stalin se retiró a cambio de concesiones petrolíferas que luego nunca fueron ratificadas. Estados Unidos puso, digamos, en marcha una nueva consigna: paciencia con firmeza. Esa era su nueva consigna: paciencia con firmeza frente a la Unión Soviética. Y abandonó la pasividad de Estados Unidos. Churchill, en su discurso de Fulton, apeló a la famosa imagen del telón de acero que se cernía sobre Europa dividiéndola, ¿no? Y además apeló y llamó a la cooperación angloamericana. El telón de acero. Otra discrepancia surgió en torno a Alemania, vital en el equilibrio de poder europeo. Aunque en Potsdam se decidió considerar al país como una unidad económica, cada una de sus 4 zonas funcionaba de manera autónoma. Recuerden que había una zona soviética, una zona británica, una zona estadounidense y una zona francesa en Alemania. La Unión Soviética, al igual que Francia, perseguía acabar para siempre con el poderío industrial alemán, obteniendo las máximas reparaciones posibles, y estaba actuando en consecuencia la Unión Soviética.
Pero Estados Unidos y Gran Bretaña se opusieron a la Unión Soviética y a Francia. Consideraban vital la recuperación alemana para el resto de Europa occidental. Necesitaban reducir pronto los costes de la ocupación y no querían que el descontento germano terminara beneficiando a Moscú. Stalin no aceptó en 1945 una propuesta norteamericana de desmilitarizar Alemania por 25 años. No la aceptó Stalin, porque incluía la desmilitarización también de la parte soviética de Alemania. En respuesta, desde mayo del 46, la Unión Soviética cortó el envío En respuesta, desde mayo del 46 se cortó el envío de reparaciones de las zonas occidentales a la Unión Soviética. El siguiente paso fue la unificación de las dos zonas de ocupación anglosajonas, es decir, la zona estadounidense y la zona británica. La bizona se comenzó a llamar. Y esta bizona estadounidense y británica comenzó a funcionar en enero de 1947. Mientras unos optaban por reconstruir la industria e instituciones de Alemania Occidental, Stalin buscaba una Alemania unificada adscrita a su esfera de influencia. O, como alternativa, neutralizar la zona occidental y crear su propia Alemania socialista en la parte oriental, con la esperanza de que la influencia comunista se extendiese a la otra parte. Los pasos dados por Occidente eran interpretados por Stalin como prueba de que Estados Unidos deseaba sacar a la Unión Soviética de Alemania y negarle su esfera de influencia en la Europa central. El equivalente soviético al telegrama largo, del que acabo de hablar hace poco, fue un informe del embajador de la Unión Soviética en Washington, Nikolai Novikov, quien en septiembre del 46 interpretaba la política exterior norteamericana como mero reflejo de las tendencias imperialistas del capitalismo, en busca de la supremacía mundial. El intento de tranquilizar a la Unión Soviética en el tema del monopolio nuclear también fracasó. El llamado Plan Baruch consistía en poner bajo supervisión de una agencia internacional los recursos mundiales de uranio y materiales fisibles. Recuerden que las primeras bombas atómicas fueron de uranio y operaban por fisión nuclear, división de las moléculas. No por fusión nuclear como la bomba de hidrógeno, que se basa en la unión de moléculas de hidrógeno. Este plan Baruch quería supervisar mediante una agencia internacional los recursos mundiales de uranio y otros materiales usados para la fisión nuclear, ¿no? O sea, controlar la materia prima de las bombas nucleares y garantizar su uso para fines pacíficos. El proyecto se presentó en la ONU en junio de 1946, pero en su redacción final Estados Unidos insistió en retener el monopolio atómico. Unas semanas después, en julio, en el islote de Bikini, Estados Unidos realizaba su primer ensayo atómico de la postguerra. Y poco después prohibía cualquier intercambio de información sobre temas nucleares con países extranjeros. El monopolio atómico solo sirvió para atizar la tensión bilateral. En ningún momento intimidó a Stalin, quien calculó que Estados Unidos no usaría armas nucleares en Europa
y aceleró la carrera nuclear. En diciembre de 1946, la Unión Soviética tenía su primer reactor atómico experimental. Y en junio de 1948, el primer reactor no experimental. A lo largo de 1946, la Unión Soviética había seguido incrementando su influencia y control en la Europa central y en la Europa del Este, donde los gobiernos de coalición nacional, generalmente con predominio de las izquierdas, fueron cayendo bajo dominio comunista a partir de una despiadada política de acoso y represión de los partidos de oposición, más elecciones fraudulentas. El predominio de los partidos comunistas, logrado de esta manera bajo acoso y bajo elecciones fraudulentas, triunfó en Bulgaria y Rumanía en otoño del 46, en Polonia en enero del 47. Desde finales del 46, Stalin aceleró en secreto la construcción del socialismo en su zona alemana. Creó una policía secreta, que con el tiempo llegaría a ser la famosa Stasi. Si no han visto El mundo de los otros, o La vida de los otros, perdón, véanla, la película. Creo que fue mejor filme extranjero en Hollywood en 2007, 2008, por ahí. Bueno, creó la Unión Soviética en su parte alemana una policía secreta y una fuerza paramilitar, y además rehabilitó exnazis para reavivar el nacionalismo alemán. El asentamiento de la Guerra Fría. Como ya dije antes en este mismo video, 1947 fue el año decisivo. Truman diseñó una estrategia global de ayuda a Europa. Truman tuvo que lograr el apoyo del legislativo, que era de mayoría republicana. Hay que recordar que tanto Roosevelt como Truman eran del Partido Demócrata estadounidense. Por lo tanto, Truman tuvo que contar con el apoyo legislativo de mayoría republicana para aprobar el auxilio económico a Europa y un incremento del presupuesto militar contra la amenaza soviética. En un famoso discurso del 12 de marzo del 47, expuso que Estados Unidos ayudaría, y cito, a los pueblos libres que resistieran las tentativas de dominio por parte de minorías armadas o presiones exteriores. Esta vendría a ser la famosísima doctrina Truman. Está lloviendo en Madrid, primera lluvia de la primavera. O no la primera, pero hace muchos días, quizás un mes que no llovía. La doctrina Truman. El presidente Truman habló de dos modos de vida, dos concepciones del mundo opuestas, la soviética y la norteamericana. Se aprobó una ayuda de $100 millones a Turquía y $300 millones a Grecia. Y en junio, tras fracasar un último intento de acuerdo sobre Alemania con la Unión Soviética, el general George Marshall, secretario de Estado, dio a conocer el plan que llevaría su nombre, el famoso Plan Marshall, un proyecto de ayuda masiva a Europa, incluida Alemania, la Alemania occidental, estimado indispensable para frenar el avance comunista. Esta ayuda a Europa, que además fue prácticamente un préstamo,
no fue para ayudar a Europa, fue para que los Estados Unidos se pudieran defender del avance de la Unión Soviética. Ya es hora de que no seamos ingenuos, ¿no? América Latina sigue alabando el Plan Marshall precisamente porque no fueron ellos los que lo tuvieron y no se pudieron dar cuenta de que el Plan Marshall, bueno, era para beneficio de los Estados Unidos y punto, ¿no? El famoso Plan Marshall. En principio, el Plan Marshall estuvo abierto a la Unión Soviética y a los países de su área de influencia. Si no aceptaban, Estados Unidos podía tomar la iniciativa geopolítica y moral de la Guerra Fría. Este término, un término de Gaddis, como sucedió. Es decir, la Guerra Fría fue un hecho. Desde el 47 al 89-91. Algunos la consideran hasta el 89, algunos hasta el 91. La percepción soviética fue que dicho plan intentaba crear un bloque para aislarlos a ellos, a la Unión Soviética, y debilitar su control sobre la Europa Oriental. Así que forzó a sus estados satélites a renunciar al programa y aceleró la última fase del proceso de control comunista sobre la Europa Oriental. Cárcel, ejecución o exilio para los líderes agrarios de Bulgaria, Rumanía y Hungría. Prohibición de los partidos de oposición y en Checoslovaquia, desaparición del único gobierno democrático de la zona en el llamado Golpe de Praga en febrero de 1948. Muy famoso. Tan bella que es Praga. Hay que ir, aunque sea una vez, antes de morir. Vayan a Praga. En septiembre de 1947 se creó la Comiform, Oficina de Información Comunista. Nueva versión del Comintern, del que hablamos en pasados videos, para coordinar y mantener bajo control al movimiento comunista internacional, que condenó el Plan Marshall como estrategia para extender el poder norteamericano y provocar una nueva guerra. Bueno, mentira no es. Poco después, Moscú anunciaba el Plan Molotov, un programa, es que da mucha risa, yo sé por qué me río, un programa propio de asistencia económica a Europa. Además, se ordenó a los partidos y sindicatos comunistas occidentales oponerse al Plan Marshall, con huelgas y manifestaciones. Bueno, estuvieron las brigadas rojas italianas, ¿no?, que fueron de terror. En los primeros meses de 1948 había democracias populares con gobiernos comunistas controlados por Moscú en todos los estados de la Europa Oriental o Europa del Este. Había una excepción, que era la Yugoslavia comunista de Tito, que optó por resistir el control soviético en 1948 y fue expulsada de la Comiform y terminó recibiendo ayuda económica norteamericana. La ofensiva contra Tito fue comparable a la campaña contra el trotskismo de los años 30, contra Trotsky, asesinado finalmente en México, en casa de Frida Kahlo, cierro paréntesis. Bueno, la ofensiva contra Tito fue comparable a la campaña contra Trotsky. Había que laminar cualquier oposición al control absoluto de Stalin dentro y fuera de la Unión Soviética. Este proceso ratificó las percepciones occidentales sobre la necesidad de frenar el comunismo.
Tras el golpe de Praga, se rubricó por 50 años el Tratado Militar de Bruselas en marzo de 1948. Para asistencia mutua, en principio, en caso de un ataque alemán, entre los países del Benelux, que era una unión aduanera entre Luxemburgo, Holanda y Bélgica, que posteriormente, junto con Alemania, Italia y Francia, formarían el primer núcleo de la Unión Europea, de la posteriormente llamada Unión Europea, llamada primero Comunidad Europea, ¿no? Entonces, se rubrica por 50 años el Tratado Militar de Bruselas en 1948. Para asistencia mutua entre los países del Benelux, Luxemburgo, Holanda y Bélgica, más Francia y Gran Bretaña, firmantes de un tratado bilateral similar, el de Dunkerque, en febrero del 47, que formulaban la así llamada Unión Occidental. En ese momento, la Unión Occidental incluía a Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Francia y Gran Bretaña, la Unión Occidental. Entre tanto, había seguido adelante el Plan Marshall y en junio se dieron los primeros pasos para erigir un Estado independiente en Alemania Occidental, incluyéndolo, por supuesto, en el Plan Marshall, con una nueva moneda, el Deutsche Mark, que llegó a ser la segunda moneda más fuerte de Europa, ¿no? Después de la libra esterlina, antes de la creación del euro. Entonces, este Estado independiente en la Alemania Occidental, más la creación de una nueva moneda, el Deutsche Mark, además una moneda fuerte, para atajar la inflación, y la convocatoria para septiembre de una asamblea parlamentaria constituyente. Estos tres pasos, creación de un Estado alemán independiente en la Alemania Occidental, nueva moneda, el Deutsche Mark, y convocatoria de una asamblea parlamentaria constituyente, eran los tres pasos para la creación de la futura República Federal Alemana. La Alemania libre, entre comillas. Estados Unidos se había encargado de reforzar las relaciones panamericanas con la firma panamericanas, es decir, entre los países americanos, con la firma de un tratado interamericano de asistencia recíproca. Se llamaba Tratado de Río, de septiembre del 47. Para garantizar la seguridad continental del continente americano completo, desde Alaska hasta Argentina, que se completó con la Organización de los Estados Americanos, así con la creación de la OEA, que no sirve para nada. La OEA sí que nunca sirvió para nada. La ONU al principio, la OEA nunca sirvió para nada y deberían eliminarla ya, y a la ONU también. Bueno, la OEA fue creada en abril de 1948. También había cambiado de estrategia en Japón, los Estados Unidos. Desde principios del 48 se dio primacía a recuperar la economía japonesa, en vez de insistir en la reforma de las instituciones anteriores a la guerra. La respuesta de Stalin fue un giro en su política china. Si hasta entonces había preferido tratar con los nacionalistas y había apoyado poco a los comunistas en la guerra civil porque recelaba de Mao Zedong, entrevió las ventajas de un triunfo comunista en Asia. Por último, la reacción soviética a la inminente creación de un Estado alemán occidental fue la crisis de Berlín, la primera crisis de la Guerra Fría. Stalin creó un nuevo marco en su zona de ocupación y ordenó el bloqueo de la parte occidental de Berlín desde junio del 48 a mayo del 49. ¿Esto qué significa? Bueno, Berlín estaba ocupado por la Unión Soviética. La ciudad de Berlín,
que estaba ocupada en 4 partes también, igual que Alemania, por la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, esa ciudad de Berlín estaba dentro de la tercera parte de Alemania que manejaban los soviéticos. O sea, esa ciudad de Berlín estaba dentro de la Alemania soviética. Y las 3 partes de esa ciudad de Berlín que no eran soviéticas recibían suministros por carretera, suministros de todo tipo. Pues entre junio del 48 y mayo del 49, Stalin prohibió esa comunicación. Cortó totalmente las comunicaciones en un intento de expulsar a los occidentales de Berlín, en un intento de que los franceses, ingleses y estadounidenses se fueran de Berlín. O obligarles a renegociar el tema sobre Alemania. La reacción de Estados Unidos fue organizar un puente aéreo masivo para abastecer a los 2 millones de berlineses. Nuevamente, entre paréntesis, hay un documental espectacular sobre esto, no sé si es en el History Channel, seguramente en el canal de Historia. En Estados Unidos, Latinoamérica, History Channel, aquí canal de Historia, muchos de los documentales son los mismos, o en las plataformas de series, en todas las que hay, ¿no? Pero hay un documental espectacular sobre el abastecimiento aéreo a la parte occidental de Berlín durante el corte de las comunicaciones por tierra que ejerció la Unión Soviética, o que impuso la Unión Soviética. La reacción de Estados Unidos, repito, fue organizar un puente aéreo para abastecer a los 2 millones de berlineses. El bloqueo no hizo más que acelerar los planes occidentales, pues ayudó a crear la trizona. Acuérdense que había una bizona angloamericana. Ahora está la trizona porque se unió Francia en 1949. La trizona entonces incluye Estados Unidos, la zona norteamericana, la francesa y la británica. Se crea la trizona a la que los propios alemanes occidentales, el bloqueo no hizo más que acelerar los planes occidentales, pues ayudó a crear la trizona. Y los propios alemanes occidentales no tuvieron más remedio que aceptar la división alemana, porque la Unión Soviética no pensaba irse de la parte que tenía ocupada. Y sobre todo, los alemanes tuvieron que soportar la presencia anglosajona en Alemania, que hasta entonces carecía de legitimidad popular. En mayo de 1949 se aprobaba la ley fundamental por la que se creaba la República Federal Alemana, la RFA, operativa en septiembre, con Konrad Adenauer, una figura política clave en la historia del siglo XX, como canciller. La RFA, la República Federal de Alemania. Repito, creada en mayo de 1949 con Konrad Adenauer como su primer canciller. En octubre, la Unión Soviética anunciaba la transformación de su zona ocupada en el nuevo estado de la República Democrática Alemania, la famosa DDR, o en español RDA. La división de Alemania se convirtió en el símbolo de la división de Europa en 2 bloques. Entretanto, la contención se militarizaba. En junio de 1948, Estados Unidos había creado la Cuarta Flota para ser utilizada en el Mediterráneo Oriental en caso de peligro comunista. Y la resolución Vandenberg del Senado permitió a Truman establecer acuerdos regionales y colectivos de seguridad. El estudio NSC 20 de agosto del recién creado Consejo de Seguridad Nacional
ya no consideraba defensivos los objetivos de la Unión Soviética, sino que partía de la premisa de que la Unión Soviética buscaba la dominación del mundo entero. Los estados de Europa Occidental, conscientes de que necesitaban la asistencia militar de los Estados Unidos, buscaron, a iniciativa británica, incluir a este país en una alianza militar europea. En abril del 49 se firmaba el Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Sobre la base del monopolio nuclear de Estados Unidos, con Canadá, Gran Bretaña, Francia, Benelux, que incluye 3 países, Portugal, Italia, Dinamarca, Noruega e Islandia. La nueva alianza suponía que Estados Unidos se comprometía a una presencia militar permanente en Europa y ya que hasta entonces, su estrategia preveía la retirada del continente en caso de avance soviético. Esta vez no, con la OTAN la idea era contrarrestar el avance soviético. Esta organización del Tratado del Atlántico Norte no solo protegía de la Unión Soviética, sino que también era garantía contra un futuro revanchismo germano. Así que contribuyó a barrer las últimas resistencias francesas a la creación de un Estado alemán. La respuesta soviética fue la creación en enero del 49 del Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica. Me sonrió porque es que esto no sirvió de mucho, ¿no? Para coordinar el plan Molotov y el comercio soviético con sus satélites europeos. La alianza militar o Pacto de Varsovia de la Unión Soviética tardó más en formalizarse, se formalizó en 1955, pero era un hecho por la presencia militar soviética en la zona. La política de bloques estaba en marcha. Stalin parecía haber perdido ese primer asalto entre 1947 y 1949. Estados Unidos y sus aliados habían tomado la iniciativa en Europa. Plan Marshall, OTAN, República Federal de Alemania, fin del bloqueo a Berlín, ayuda a Tito, el jefe de Yugoslavia o el presidente de Yugoslavia o el líder de Yugoslavia, y no había indicio de una ruptura entre los países capitalistas. Sin embargo, en julio de 1949, la Unión Soviética efectuó su primera prueba atómica en la atmósfera. Tenía la bomba A. El monopolio nuclear había terminado y Truman tuvo que aprobar una ampliación del arsenal convencional y atómico de los Estados Unidos, más el programa para la bomba termonuclear o de hidrógeno, que funciona por fusión nuclear, a diferencia de la de uranio, que funciona por fisión nuclear. Además, el 1 de octubre del 49 se producía la definitiva victoria comunista en China. La ineficaz y corrupta dictadura del Kuomintang fue incapaz de impedirlo. Mao Zedong se benefició de su labor en la resistencia antijaponesa, de la crisis económica del país, del apoyo del campesinado gracias a su reforma agraria, implantada en las zonas controladas por los comunistas. También se benefició de la desmoralización del ejército y del abandono de las élites intelectuales al régimen de Chiang Kai-shek.
El principal objetivo del nuevo régimen era reconstruir un país destrozado por las guerras. Pero la victoria de Mao, inspirado en el modelo soviético, no dejaba de ampliar los dominios comunistas, como demostró el Tratado de Amistad Chino-Soviético de febrero de 1950, con ayuda mutua en caso de agresión. Por eso le preocupa tanto ahora que hasta la guerra de Ucrania, las reuniones entre Putin y los chinos a Estados Unidos y Europa. Stalin accedía a que los chinos llevaran la iniciativa del proceso revolucionario en Asia. La geografía del conflicto de la Guerra Fría se expandió a Asia. El principal foco de tensión en los años 50, que lo veremos próximamente. El temido segundo frente que comenzó en Corea y siguió en Indochina, es decir, Vietnam. Posteriormente esto provocaría la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. En 1949, la dinámica de enfrentamiento entre dos bloques antagónicos estaba definitivamente en marcha. El término Guerra Fría lo divulgaron Bernard Baruch y Walter Lippmann desde 1947. Aunque, y esto es muy importante, fue acuñado nada menos que por George Orwell en 1945. El término Guerra Fría, y culturalmente para la gente de la cultura esto es muy importante y para mí, el término Guerra Fría fue acuñado por George Orwell en 1945. Este conflicto internacional, la Guerra Fría, no se cerró sino hasta 1991. ¿Cuáles fueron sus características? Pues una rivalidad y lucha en todos los frentes. En el frente político, cultural, informativo, económico y militar. La creación de alianzas, la OTAN por parte de Occidente, el Pacto de Varsovia por parte de la Unión Soviética y más. Y una peligrosísima carrera armamentista. Yo que nací bajo la Guerra Fría, viví hasta 1989 con el temor de una guerra nuclear y como yo, toda mi generación. No se produjo finalmente un combate militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sería el colmo que lo hiciesen ahora, ¿no? Ni fueron empleadas armas nucleares, pero hubo graves crisis diplomáticas y guerras que veremos en estos videos del siglo XX corto, que implicaron a sus aliados o protegidos. Hay una pregunta que todavía está en debate. ¿Quién empezó la Guerra Fría? Bueno, hay 4 teorías. La primera teoría viene de una escuela tradicionalista u ortodoxa y fue una teoría que dominó hasta mediados de los 70 del siglo XX, que explicaba la guerra como resultado de la ideología totalitaria soviética y de su intrínseco objetivo de desestabilizar los estados capitalistas. La responsabilidad de la Guerra Fría, según esta teoría, era de Stalin. Truman se había visto forzado a contener la amenaza comunista. Esta era la primera teoría. Todo era culpa de Stalin y de la Unión Soviética. Una segunda teoría sugería que la Unión Soviética era una segunda teoría que comenzó a circular a finales de los años 50, estas teorías se superponen, por supuesto, sugería que la Unión Soviética era en 1945 demasiado débil como para suponer una amenaza, lo cual es cierto. Stalin no estaba centrado en promover la revolución mundial, no en ese momento. Estados Unidos le forzó a un control más férreo de la Europa del Este. La Guerra Fría fue producto de la política imperialista norteamericana
y de su objetivo de expandir el libre mercado en el mundo. Bueno, como ven, la primera teoría le echa toda la culpa a la Unión Soviética y la segunda toda la culpa a los Estados Unidos. Pero hay una tercera teoría que empezó a circular a partir de los años 70 del siglo XX, que empezó a dividir las responsabilidades. Ninguna de las dos partes planificó la Guerra Fría. Esta Guerra Fría surgió por percepciones y cálculos equivocados sobre los objetivos y acciones del enemigo. Y en las últimas décadas ha surgido una cuarta teoría que ha insistido de nuevo en la incidencia de la ideología en los cálculos sobre la seguridad de Estados Unidos, pero sobre todo de Stalin y sus objetivos expansionistas. Esas son las cuatro teorías principales. Probablemente Stalin no tenía planes concretos en 1945. No era momento, con toda la Unión Soviética destruida, Europa destruida, de tener planes concretos. Estaba más preocupado por reforzar la seguridad y el bienestar de la Unión Soviética. Pero a un tiempo estaba atento a cualquier ocasión para reforzar el poder y la seguridad soviéticos, tanto en Europa como en el Cáucaso como en el Extremo Oriente. Por el otro lado, Truman necesitaba a Stalin para hacer realidad el sueño de Roosevelt de una paz permanente. Sin embargo, reaccionó a partir de 1946 ante el temor de que Stalin pudiera explotar las condiciones internacionales para ampliar su influencia y expandir el comunismo. A partir de 1947, las acciones de ambas partes provocaron una espiral de desconfianza bilateral, que ya no cesó y que alimentó la tensión. Leffer señala que la Guerra Fría llegó porque las condiciones en la escena internacional dieron lugar a unos riesgos que ni Truman ni Stalin podían aceptar, y a unas oportunidades a las que ninguno de los dos se podían resistir. Nada más acabar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se fueron perfilando dos modelos antagónicos para afrontar la reconstrucción. Por una parte, el modelo occidental, dependiente del motor económico y militar norteamericano, basado en la economía de mercado, el welfare state, del que hablamos en el video anterior, el estado de bienestar, y la democracia liberal, con señaladas excepciones. Las excepciones eran la dictadura en España de Franco y la dictadura en Portugal de Salazar. Y por otra parte, el modelo comunista, inspirado y controlado por la Unión Soviética, con economías estatistas, centralizadas, y democracias populares, como las llamaron ellos, ¿no? Es decir, dictaduras de los partidos comunistas nacionales, obedientes a Moscú. En el próximo video veremos cómo se reconstruye el occidente capitalista y cómo se reconstruye el oriente, por decirlo así, soviético o el este soviético. Hasta pronto.